El día de hoy vamos a hablar acerca de estilos dietéticos utilizados para el tratamiento del paciente adulto mayor. Hay un detalle muy importante a considerar para este tema. Primero que nada, cuando nosotros hablamos acerca de estilos dietéticos, lo que debemos considerar es que un estilo dietético no es como tal una distribución de macronutrientes. En muchos de los casos, cuando se le pregunta a alguien acerca de algún estilo dietético, en lo primero que piensa es, ¿y cuánto tengo que ponerle de carbohidratos? ¿Y cuánto le tengo que poner de proteínas? Pero realmente no se trata de eso. El estilo dietético hace referencia a cosas más importantes, como por ejemplo el tipo de alimentos que se incluyen, el tipo de preparaciones, un poco sí la distribución de macronutrientes, pero no siendo esto lo más importante, sino más centralmente como decíamos, el tipo de alimentos, ¿verdad? Que se le dan. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un estilo dietético mediterráneo, no se trata de cuánta proteína y carbohidratos se le pone a la dieta, sino qué tipo de proteínas o qué tipo de carbohidratos, de dónde provienen y cómo deben prepararse esos alimentos para que cubran con las especificaciones de este estilo dietético. En el caso de otros tipos, por ejemplo, como la dieta vegetariana, tampoco es tan importante la parte de la distribución de macronutrientes en cuanto a la parte de la operación, ¿no? De la operancia, pues, significativa de la dieta, sino más bien el cómo nosotros utilizamos esos alimentos en pro de la salud de la persona. Y es que al hablar de estilos dietéticos, intrínsecamente estamos hablando acerca de los alimentos funcionales que estas dietas le van a aportar al paciente y los efectos que estos nutrientes, ¿no? Estos fitonutrientes y demás van a tener en la salud del mismo sujeto. Y es por eso que les voy a presentar hoy 3 estilos dietéticos utilizados en la atención del paciente geriátrico, que claro, no significa que sean todos los que existen o que sean los mejores, pero sí son algunos de los que mejores resultados han mostrado para la atención del mismo sujeto. Vamos a hablar principalmente de estos 3 estilos, como decíamos, porque los resultados en diferentes estudios y demás, la evidencia que estos tienen es bastante amplia y la verdad es que sí son prácticos para la aplicación en la población mexicana, que además, pues, por las características del adulto mayor en México, son estilos que la verdad favorecen bastante su estado de salud o la mejora del mismo estado de salud. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta muy popularizada en algunos lugares, principalmente es utilizada, pues como su nombre lo dice, para el tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial. La dieta DASH o la dieta para frenar la hipertensión arterial es un estilo dietético, como habíamos mencionado, utilizado en los pacientes con enfermedades cardiovasculares, principalmente la hipertensión, porque ha mostrado que la relación existente entre diferentes macro y micronutrientes tiene buenas repercusiones en la mejora de la persona. ¿Alguien tiene activado su micrófono? Apáguelo. Este, bien, la dieta DASH, como decíamos, es un estilo dietético utilizado principalmente para pacientes con hipertensión arterial. Eh, no solamente para ellos, sino que también ha mostrado buenos resultados en pacientes con dislipidemia. En algunos tipos de deportes también ha mostrado algunos buenos resultados, no en todos, obviamente, pero sí en algunos casos, principalmente en los deportistas de fuerza, con reducción de ataques cardíacos, que son más importantes, y como medida para el tratamiento del sobrepeso. En lo personal es un estilo dietético que me gusta mucho. Ahora, a diferencia de los otros que vamos a ver, este sí se fundamenta un poquito más ampliamente en la distribución de macronutrientes, pero más aún pues sigue siendo el tipo de alimentos y la forma en la que tú programas esos alimentos en la dieta del sujeto. Primero que nada, los principios de la dieta DASH es reducir los niveles de presión arterial. Este es un principio fundamental de este estilo dietético. Esto lo logra mediante la disminución del volumen del aporte de sodio en la dieta. Es una dieta muy baja en sodio, en la que debemos nosotros controlar la cantidad de miligramos de sodio que le aportamos por día al paciente. Normalmente en este estilo dietético al paciente se le aportan entre 1500 y 2500 miligramos de sodio nada más, un aporte realmente, pues, tratando de hacerlo lo más bajo que se pueda. Ahora, una pregunta. ¿Quiénes de ustedes cuando hacen un plan de alimentación se ponen a contabilizar el sodio en la dieta? ¿Quiénes realmente sí se ponen a contar el sodio en Sí, el plan de alimentación? bueno,
¿Les han enseñado a contar, a calcular el sodio en la dieta? Sí, sí, profe. Muy bien, entonces me puedo brincar esa parte y vamos a trabajar directamente haciendo restricción de sodio en la dieta. No, profe, díganos cómo se hace de todos modos. Entonces No, no les no he nos enseñado. entendemos bien. Ok. Después tenemos también la disminución de los niveles de colesterol en el plan de alimentación. Este efecto lo logramos mediante un alto consumo de frutas y verduras. Esta dieta tiene por rigor un alto aporte de verduras y frutas, principalmente más de verduras que de frutas, evidentemente, ¿verdad? Como debería ser. Se fundamenta también en incluir una gran cantidad de granos enteros, como por ejemplo linaza, chía, granos enteros como el maíz y demás, evitando refinarlos o los refinados, pues más bien, para aportar un buen número o una gran cantidad de gramos de fibra en la dieta. Como sabemos, un buen aporte de fibra está muy relacionado con la disminución de los valores de colesterol, triglicéridos y demás. También tenemos que esta dieta busca en la inclusión de alimentos cardioprotectores. Principalmente utiliza muchos pescados por los omegas. Ojo con esto, ¿eh? Hay una gran confusión aquí con lo de los pescados y el omega. Mucha gente asume que todos los pescados son ricos en omegas y entonces que si comes mucho pescado, consumes muchos omegas y no necesariamente. No todos los pescados son altos en omega 3. De hecho, hay que cuidar mucho la relación de omega 3, omega 6 que contienen estos pescados contra la cantidad también de sodio que llegan a contener y hasta la preparación es importante para contabilizar esto. No todos los pescados son ricos en omega 3, esto hay que guardarlo. Por ejemplo, la trucha no es rica en omega 3 y ese es un error que comúnmente cometemos. ¿Qué pescados sí son ricos en omega 3? Los de aguas frías. Tenemos que consumir pescados de aguas frías, que estos sí son ricos en omegas, como por ejemplo el salmón. Este sí es rico en omega 3. Ahora, ¿qué tan seguido consumimos salmón nosotros en la dieta? ¿Cuándo fue la última vez que comiste salmón? Y entonces ahí vemos un error significativo, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, es que yo sí como mucho pescado, pero a ver, ¿cómo comes ese pescado? Por ejemplo, aquí en Uruapan la gente dice, voy al parque, me compro mi montón de truchas y voy y las frío. Bueno, ni estás consumiendo tantos omegas, pero por el contrario, sí estás consumiendo altas cantidades de grasa por freír el pescado. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esa parte. O los que te mencionan, ¿no? Es que yo sí como mucho pescado, pero ¿cómo comes otra vez de pescado? Empanizado, con mantequilla, etcétera, etcétera. Entonces el aporte no es bueno, ni es bueno, perdón, y además te está generando repercusiones secundarias. Ellos, los que utilizan la dieta DASH, utilizan un alto consumo de carnes magras. Recordar, magro hace referencia a libre de grasa, son carnes muy libres de grasa. Y hay que tomar en cuenta un detalle, libre de grasa no quiere decir que no veas la grasa cuando te dan el corte de carne. Ese es un error que mucha gente comete. Van a la carnicería, por ejemplo, y dicen, dame 1 kilo de bistec bien magro, carne magra. Y bueno, ahí tienes al carnicero quitándole toda la grasa de la superficie, pero hay un detalle importante y es que la carne aún así contiene grasa. Hay que buscar cortes del animal que estamos por consumir que son más bajos en grasa. Por ejemplo, es más baja en grasa la pechuga de pollo que la pierna de pollo. Y esto no es solamente por el pellejito de la pierna, sino que además el contenido de grasa total en la carne es menor. Entonces hay que cuidar ese tipo de cosas, porque carne libre de grasa o carne magra no es nada más la carne a la que le quitan la grasita de afuera. Son cortes que por naturaleza del animal son bajos en grasa. Hay que adecuar el consumo de bebidas alcohólicas. Ojo con eso, porque la dieta DASH no te quita el consumo de alcohol, lo controla. Se busca un consumo de alcohol, principalmente de vino tinto moderado por los efectos antiinflamatorios que este tiene y cardioprotectores. Como sabemos, el vino tinto aporta grandes cantidades de resveratrol y este se ha visto que presenta efectos cardioprotectores importantes, además de antioxidantes y demás que mejoran la salud en general de la persona que hace el estilo dietético. Entonces, estos estilos, el DASH, por ejemplo, es uno muy utilizado para los pacientes con problemas cardíacos. Y ahora la pregunta de los 64 millones es, ¿por qué este estilo dietético parecería ser bueno para el paciente geriátrico? ¿Cuál es la causa de por qué este estilo se lo damos al paciente geriátrico? Es pregunta.
podrá ser, profe, porque en este caso los pacientes geriátricos normalmente su presión arterial se ve aumentada con la edad o algo así. Sí, esa es una de las causas importantes. La mayoría de los pacientes geriátricos, no quiere decir que todos otra vez, ¿verdad? Pero como sabemos y lo hemos visto en clases anteriores, un alto porcentaje de pacientes geriátricos padecen de problemas cardiovasculares. Muchos adultos mayores llegan a la adultez mayor precisamente ya como hipertensos, ya siendo hipertensos de tiempo antes. Entonces, este es un estilo dietético que les termina favoreciendo si ya padecían hipertensión arterial. Otro punto importante es que no necesariamente son hipertensos, pero recordar que muchos adultos mayores llegan a la tercera edad con alteraciones cardiovasculares, principalmente con disminución de las funciones cardíacas. Y entonces la dieta DASH parecería ser, no quiere decir que mejore la función del corazón, pero parecería ser buena para proteger las funciones del corazón que aún están aparecientes, ¿no? Y evitar el deterioro progresivo de este sistema o de este órgano y entonces mejorar, pues, por ende, la salud de la persona o al menos disminuir los riesgos cardiovasculares del mismo. Entonces, la dieta DASH es un estilo muy importante que sí es utilizado para estos pacientes, principalmente por estas características, ¿verdad? Por la salud cardiovascular. Como sabemos en México, los problemas cardiovasculares son una de las principales causas de muerte. No solamente en México, a nivel mundial los problemas cardiovasculares son una causa de muerte importante. De hecho, sabemos que en México, perdón, en el mundo prácticamente muere una persona por minuto por algún problema cardiovascular. Entonces, por esto este estilo dietético ha cobrado tanta importancia, porque sí ha mostrado pues disminuir los niveles, ¿no? de presión y mejorar la salud cardíaca del sujeto. Un detalle importante que no está en la diapositiva y que se me pasaba a comentar es que la dieta no solamente es baja en sodio, sino que además es ligeramente alta en potasio. Ligeramente, no es excesivamente alta en potasio. Así que este estilo dietético tiene un contra y es que no podemos utilizarlo en pacientes con enfermedades renales o con afecciones renales. Así que antes de poder dar este estilo dietético hay que valorar la función renal, calcular la tasa de filtrado, pedirle al paciente pruebas de electrolitos para saber cómo está en cuanto a los valores de sodio, potasio y salud renal y entonces determinar si es viable o no es viable este estilo dietético para su atención posterior. Pero en caso de que no haya ninguna afectación renal, entonces este estilo dietético es muy bueno, es importante y la verdad es que sí es muy recomendable para el adulto mayor, principalmente pues por todas las complicaciones que hemos hablado que ellos presentan. Ahora, este estilo dietético tiene algunas aristas, ¿verdad? Algunas cosas que nosotros debemos cuidar. Primero que nada, si ustedes observan, voy de derecha a izquierda. Este incluye de 4 a 5 porciones por semana de nueces, semillas, legumbres. O sea, es una dieta que incluye muchas porciones de granos enteros. Por lo integral, hay que recordar que un grano es entero cuando tú puedes verlo, el grano pues entero como parecería en la naturaleza. De hecho, un maestro mío decía que, ¿cómo saber que un grano es integral? Bueno, porque le puedes ver la cáscara no solo cuando entra, sino cuando sale. Cuando tú lo vas a consumir, ves el granito, ves la cáscara del grano y cuando vas al baño, volteas y ahí está la cáscara, ¿no? El ejemplo sería cuando vas y te compras un vasolote, tú ves los granitos de maíz ahí con su cáscara íntegra entera, te los comes y después cuando vas al baño, volteas y bueno, en la taza del baño, en las heces, están pequeñas cascaritas y granitos de maíz enteros. Eso significa que lo que consumiste era totalmente integral. Mucha gente dice, oye, es que yo sí como muchos granos y entonces no debería estar consumiendo mucha fibra. Sí, pero es que no es lo mismo que te comas, por ejemplo, un elote entero a que vayas y te comas unas tortillas. ¿Por qué? Porque la tortilla ya está refinada por el procesamiento que se utiliza del maíz para hacer la tortilla. Y entonces el aporte de fibra que te da ya es muy bajo, ya no te da un aporte de fibra tan alto. De hecho, un grano entero te da más o menos 6, 7 gramos de fibra por porción, mientras que un grano integral, por ejemplo, la tortilla, te da solo 1 gramo de fibra por porción. Entonces, hay que cuidar mucho ese detalle. También este estilo incluye menos de 6 porciones al día de carne, pollo y pescado, menos de 6 porciones. Aquí los mexicanos tenemos esta cultura de que si no hay carne en la comida, como que no me sabe buena, como que no es comida, ¿verdad? Si no lleva mucha carne. Y la realidad es que hay que cuidar ese detalle, porque como sabemos, la carne, no es que la carne sea totalmente mala,
que sí lo es en cierta parte, ¿no? Sino que la carne, además de tener proteínas y demás, contiene otras sustancias que pueden potencialmente en el exceso alterar tu salud. Por ejemplo, el exceso de carne roja sabemos que eleva los niveles de ácido úrico. Además, el exceso de alimentos de origen animal en general eleva los valores de colesterol, triglicéridos y demás. Así que hay que tener cuidado. Y además, pues vemos que otro tipo de carnes, como los embutidos, que forman parte de los alimentos de origen animal, pues pueden llegar a ser potencialmente cancerígenos. Entonces hay que tener cuidado. Y esto no quiere decir que no las debas consumir tampoco. Solamente significa que hay que controlar la cantidad que consumimos. 6 porciones al día parecería ser más que suficiente de alimento de origen animal. ¿Y cómo lograr entonces el resto de las proteínas en una dieta correcta? Bueno, para lograr el resto de proteínas tienes otros alimentos, por ejemplo, los lácteos, tienes los carbohidratos, los cereales, que también contienen proteína, tienes las leguminosas y demás. Hay otras formas de lograr el aporte total de proteína sin depender absolutamente de las carnes, y hay que cuidar ese detalle. Otro punto importante es que hay que consumir más carnes blancas que rojas, pero eso ustedes ya lo saben. Este estilo incluye también menos de 5 porciones a la semana de dulces. Por dulces entendamos azúcares, ¿sale? Menos de 5 porciones. Esto es evitar el consumo de azúcares diario, máximo 5 veces por semana. Evitar el consumo de azúcares es importante. Hay que decir un detalle, y es que biológicamente el ser humano no está diseñado a nivel biológico para digerir los azúcares simples. Me refiero a los azúcares procesados, ¿verdad? Como el azúcar de mesa o demás. Tenemos una cierta capacidad de producción de enzimas que nos ayudan a digerir azúcares, pero es una cantidad muy pequeña. Los mexicanos nos hemos vuelto, y digo, no solo los mexicanos, aquí incluiríamos otros países como los estadounidenses y demás, nos hemos vuelto muy dependientes de los azúcares, nos hemos vuelto sumamente e intrínsecamente adictos al azúcar. Hay que bajar la cantidad de azúcares que la población mexicana consume. En el caso del paciente geriátrico es de vital importancia bajar la cantidad de azúcares que consume, porque como hemos visto, estos adultos ya no metabolizan tan de forma correcta la glucosa, porque ocasionan con el tiempo alteraciones de la función de la insulina. No necesariamente que sean diabéticos, pero hemos visto que por la disminución de masa muscular, aumento de la masa grasa, las alteraciones endocrinas y demás, ya no utilizan de forma tan correcta la insulina porque se vuelven un poco resistentes a la misma. Entonces hay que evitar el exceso de azúcares en la dieta para evitarle problemas en salud al adulto mayor. Yo les recomendaría que en una dieta para un adulto mayor ni siquiera le calculen azúcares en la dieta, mejor díganles cuántas porciones de azúcar por semana las pueden consumir y con qué distribución. Por ejemplo, nosotros acostumbramos a hacer cálculos para determinar, a ver, te puedes comer 3 porciones de azúcar por semana, pero tienen que ser en días alternos, ¿no? Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes nada más, pero nada de lunes, martes y miércoles, como un ejemplo. O, por ejemplo, puedes consumir en función a tu peso, edad, salud y demás, hasta 5 porciones por semana distribuidas de esta forma. Entonces, hacer ese tipo de adecuaciones es importante y favorece mucho a la salud del sujeto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe. profe. Muy bien. No, profe, no. A estos pacientes en este estilo dietético se les agregan de 2 a 3 porciones al día de grasas y aceites. Y ojo con eso, porque también hay que cuidar de dónde le damos esas grasas y aceites. Como sabemos, no solamente se trata de cuántas porciones pones, sino además de cómo se utilizan estas grasas para cocinar y cómo interaccionarán con otros nutrientes. Normalmente la grasa nosotros la incluimos en los tiempos de comida fuertes porque aquí en México son utilizadas como el utensilio, ¿no? Para la preparación del alimento. Por ejemplo, tú le pones pollo y a fuerza tienen que usar aceite para cocinar, que no tendría que ser así necesariamente, pero en México tenemos esta cultura, hay que cocinarlo todo en aceite. Bueno, la utilización de estas grasas nosotros la ponemos precisamente para ese tipo de cuestiones, respetando algunas aristas. Por ejemplo, sabemos que los aceites no deberían quemarse, ¿verdad? Porque entonces por la química del propio aceite de la grasa, entonces se satura y ahora tiene más repercusiones cardiovasculares. Normalmente nosotros acostumbramos decirle al paciente, mira, vas a cocinar la carne sin grasa y al final le vas a agregar tu cucharadita de aceite de olivo para el sabor, no tanto para la cocina, sino para el acompañamiento. Te voy a poner la grasa, pero no con la carne, sino con las verduras. Por ejemplo, te voy a poner vinagreta, te voy a poner algún aderezo como aderezos de aguacate, tal vez, de yogur, no sé,
que sí siguen siendo grasas, pero de alguna forma tienen otro tipo de efectos por la forma en la que vienen preparadas. Incluimos de 2 a 3 porciones al día de lácteos, principalmente los bajos en grasas. Normalmente utilizamos lácteos descremados, nada más, y evitamos los enteros. Ahora, otro detalle es que tendemos a utilizar más bien alimentos como el yogur, por ejemplo, por los probióticos y no tanto la leche. Le ponemos, y ojo con eso, son de 2 a 3 porciones al día de lácteos. Si ustedes observan, en este estilo dietético consumimos más porciones de leche que en la dieta correcta mexicana tradicional, donde consumimos una porción de lácteos al día y mucha carne. ¿Esto por qué? Bueno, con el aporte de lácteos podemos disminuir la cantidad total de carnes, pero cuidando el aporte total de proteínas que le ponemos en la dieta al paciente. Se le añaden de 4 a 5 porciones de frutas al día y equivalente 4 a 5 porciones al día de vegetales. El aporte de estos dos grupos es importante, ya lo hemos mencionado, principalmente por el aporte de fibra, vitaminas y minerales que además son antioxidantes y pues bueno, ya sabemos la necesidad del adulto mayor de antioxidantes en su dieta. También incluimos de 6 a 8 porciones al día de granos. Ojo con eso, no cereales, granos. Decíamos, ¿cuál es la diferencia? Lo integral, ¿verdad? Es importante, es fundamental, es trascendental que nosotros cuando hacemos un plan de alimentación para un adulto mayor estemos incluyendo buenas cantidades de granos, pero que todos estos sean integrales. Hay que empezar a cambiar mucho la cultura, ¿no? Los mexicanos tenemos el hábito de comer siempre con tortillas y que ese sea nuestro principal carbohidrato. De hecho, de las personas que te preguntan cuánta cantidad de carbohidratos deberían consumir al día, siempre te lo preguntan a manera de cuántas tortillas debería comerme al día, cuántas tortillas debería comerme en un tiempo de alimentación. Ese es el primer error que se comete. No necesariamente necesitas comer solamente tortillas como tu alimento central, ¿no? Tu carbohidrato central, sino que debes consumir otro tipo de granos, por ejemplo, arroz integral, maíz y demás, para darle variedad a la alimentación que tienes, para no depender de un solo alimento, porque de hecho, si nos ponemos a pensarlo, yo creo que salvo algunos otros países, como por ejemplo los hindús, que también lo hacen, México es de los pocos países que utilizan un alimento como el utensilio de cocina. Los mexicanos no comemos con tenedor, los mexicanos taqueamos. A ti te sirven el plato y agarras tortillas para comer, que ese es un error que no deberíamos cometer. Nosotros deberíamos utilizar la tortilla como parte de la alimentación, como un acompañante, pero no como el utensilio de cocina. Entonces hay que cambiar esa dinámica y ese hábito del paciente. Principalmente, y sabemos que el paciente adulto mayor es difícil porque, bueno, ya es adulto mayor, ya son hábitos que ha traído durante 60, 70, 80 años y es difícil que llegues tú de pronto y los cambies todos. Pero sí hay que empezar nosotros a pugnar y pujar porque esto se vaya presentando y poco a poco vayamos ayudándole al adulto a hacer estos cambios en su estilo de vida para evitarle complicaciones y riesgos asociados a su salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces, este estilo dietético es bueno, es funcional, la verdad es que sí es bastante recomendable. Se fundamenta mucho en hacer preparaciones en las que no dependas de los carbohidratos como centro de la mesa. De hecho, en una distribución podríamos decir que este estilo dietético es ligeramente bajo en carbohidratos. Normalmente en este estilo dietético al paciente se le ponen un 40, 45, 50% como máximo de hidratos de carbono del total de las calorías. Se le pone entre un 20-25% de proteína siempre y cuando los riñones lo permitan. Y un aporte ligeramente alto de grasas en la dieta. Normalmente oscila entre el 30-35%. Es muy similar la distribución a la distribución utilizada en las dietas mediterráneas. ¿Qué cambia en los alimentos? Bueno, cambia principalmente que son alimentos más acordes a los de la cultura mexicana, omitiendo los granos refinados por granos integrales. Prácticamente ese es el cambio que le hacemos a este estilo dietético. ¿Preguntas de la dieta DASH? No, profe. Muy bien. En la dieta mediterránea es una de las dietas más famosas del mundo, ¿verdad? Principalmente digo, aquí en Latinoamérica es muy utilizada porque, bueno, parecería ser el gold estándar de las dietas para la salud,
La dieta del Mediterráneo es la dieta o el estilo dietético utilizado en los países del Mediterráneo. Con ejemplos, Grecia, como uno de los tal vez más representativos. Hay un detalle importante y es que la dieta del Mediterráneo no es un estilo dietético que se haya diseñado, sino que es la forma de alimentarse, los hábitos de alimentación que ya tenían ciertos países, pero que estos países presentan bajos índices de eventos vasculares o de enfermedades metabólicas y por eso se estudió y se dijo, bueno, el estilo de alimentación de los países del Mediterráneo parece ser tan bueno que podría ser fácilmente aplicado a otros países como México y entonces ayudarnos en materia de salud. Y efectivamente, la dieta mediterránea, según muchísimos, demasiados estudios, ha mostrado muy buenos efectos a nivel de la salud cardiovascular y metabólica del paciente que lo sigue. Sin embargo, hay detalles muy importantes y es que los alimentos comúnmente utilizados en la dieta del Mediterráneo no son alimentos que necesariamente sean cotidianos en la población mexicana. En algunos casos son alimentos que porque no son cotidianos, además el costo es muy elevado. Y aquí sí, a diferencia de dietas como la DASH que vimos anteriormente, este estilo dietético podría no ser tan eficaz o más bien no tan aplicable por los costos y por la carencia de ciertos tipos de alimentos. Sin embargo, tratar de empezar a meter algunas de las medidas que los de la dieta mediterránea aplican en la dieta, perdón, que ellos aplican en su dieta a la dieta mexicana, ya nos ayudaría a traer beneficios a la salud innegables para el mexicano. La dieta mediterránea, decíamos, es un estilo dietético muy popular, muy popular. También pues muy recomendable, utilizado ampliamente, decíamos, en pacientes con diabetes, hipertensión, y, enfermedades renales y demás, y con buenos resultados. Esta es la pirámide de la dieta mediterránea. Si observamos, ellos manejan como la base de todo la actividad física. Hacer ejercicio es fundamental. Y ahora ya entrando en materia de lo que sean los alimentos, la base de la alimentación o la base del aporte total de calorías son los cereales integrales. Pero un detalle es que ellos utilizan alimentos pues integrales, ¿verdad? Si observamos, ellos ponen granos enteros, patatas, pasta, arroz, cuscús, polenta, pan y demás. Tomar en cuenta que cuando decimos pan, no estamos hablando de pan dulce, por ejemplo, como el consumido en México, pan Bimbo. No, son panes integrales, pan de centeno, etcétera, que verdaderamente son mucho más integrales. O sea, yo el otro día estaba revisando menús de alumnos de otra escuela y veía, por ejemplo, que ellos ponían en la dieta, ¿no? Sándwich, 2 rebanadas de pan Bimbo, y dices, bueno, ya con eso ya no es dieta mediterránea, porque debiste haber buscado opciones de panes para hacer un sándwich, a lo mejor sí, pero, pero más integrales, por ejemplo, los panes americanos, ¿verdad? Que uno compra en tiendas grandes, y que estos panes nosotros cuando lo vemos, vemos los cereales o los granos ahí en el pan. Eso es verdaderamente más integral que un pan común, un pan Bimbo, por ejemplo. El arroz, por ejemplo, que ellos lo consumen integral, no como nosotros acostumbramos consumir el arroz en cocido, ¿no? Pulido, ya sin la cascarita y cocido. En muchos casos le añadimos otro tipo de cosas como grasa. Por ejemplo, aquí en México se acostumbra mucho comer arroz rojo, al cual se fríe después del cocido. O hacemos postres como el arroz con leche, que lleva cantidades exorbitantes de azúcar. Entonces, la preparación es diferente. Ellos además utilizan otros alimentos, por ejemplo, la quinoa como una alternativa, el trigo cocido también, entre otras muchas cosas más para consumir, para el aporte de sus carbohidratos del día. Prácticamente ellos no consumen, ellos no conocen la tortilla o alimentos similares a estos, sino que verdaderamente son granos pues enteros. Después mencionan aquí también para consumo diario, frutas, vegetales, frijoles, legumbres y frutos secos. Entonces ahí ya tenemos un aporte de vitaminas, minerales importante y además en los frijoles y legumbres en general, un aporte ya significativo de proteínas. Utilizan aceite de olivo de uso diario, quesos y yogur, y eso es la base de la alimentación diaria. Queso, yogur, aceite de oliva, frutas, vegetales. Te preguntarás por qué hay aceite de oliva para consumo diario, pero no carnes. Bueno, porque el aceite se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, como el aderezo de las ensaladas, ¿verdad? O para la elaboración de algún aderezo o demás. Quesos y yogur diario como base de la proteína de origen animal.
en el caso de los alimentos consumidos por semana quiere decir que se consumen pocas veces por semana. Por ejemplo, 2, 3, 4 máximo veces por semana. Tenemos el pescado, las aves de corral, huevos, los dulces. En este caso, en ese orden, primero se consume más pescado y después aves de corral como el pollo. Arriba viene el huevo y por último los dulces o azúcares. Cuando decimos dulces son azúcares. Un consumo muy bajo. Y ahora si observamos, las carnes rojas se consumen mensualmente. Estas no se consumen ni por semana. La carne roja es un alimento que ellos no utilizan más que tal vez una vez al mes para ocasiones especiales, pero no como parte de la dieta tradicional. En México, ¿quién vende más? ¿El carnicero o el que tiene una pollería? El carnicero vende muchísimo más. Y entonces son cosas que nosotros sí deberíamos empezar a cambiar para evitar o disminuir los riesgos en salud que llegan a presentar los pacientes. Porque decíamos, la carne roja trae repercusiones a mediano o largo plazo, ¿verdad? La aparición de problemas, como decíamos, altos niveles de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, entre otras cosas más. Ahora, un punto que en lo personal me gusta mucho de esta dieta es el consumo de vino con moderación. Y es que el consumo de vino es parte fundamental de este estilo dietético. Un detalle importante es, primero que nada, como saben ustedes, los vinos, algunos, no todos, tienen propiedades para la salud. Se les han atribuido propiedades importantes. Por ejemplo, el licor de anís que se consume mucho por allá en Yucatán, que parece tener propiedades muy buenas a nivel gastrointestinal, antiinflamatorio y demás, y favorecer la digestión y todo esto. O por ejemplo al tequila, ¿no? Que se le han visto también propiedades a nivel gastrointestinales. Tenemos la cerveza, que también tiene propiedades importantes, antioxidantes y demás. O el vino tinto, como el gold standard de las bebidas alcohólicas, por las propiedades que ya hemos hablado, el resveratrol, que es cardioprotector, los antioxidantes y entre otras cosas más. Pero un detalle muy importante es que esto no significa que cualquier tipo de vino te trae beneficios a la salud. Es un error que se comete mucho. Por ejemplo, si bien es cierto que ha habido estudios que evidencian que la cerveza tiene efectos favorables a la salud, esto no quiere decir que tomarte una Tecate te va a ayudar a mejorar tu salud, no. Ahora también, por ejemplo, en los vinos. Bueno, los vinos que tienen efectos a la salud son vinos normalmente elaborados de forma más artesanal, más ancestral. Esto quiere decir que si tú vas y te compras en el Oxxo una botella de estas de Rinuat de 70 pesos, no te da beneficios a la salud. De hecho, ese vino es más un refresco que un vino. Entonces, tener cuidado con eso. Igualmente, o sea, la mayoría de vinos que tú comprarías en una tienda de autoservicio, llámese la Comercial Mexicana, Sam's, Soriana, Costco, etcétera, no son este tipo de vinos que te traen beneficios a la salud. Son los vinos producidos de manera más artesanal, porque los métodos de producción industriales se ha observado que disminuyen la cantidad de antioxidantes que contienen los productos, en este caso el vino o la cerveza, el tequila y demás. Igualmente, esto no quiere decir que puedas tomar José Cuervo y esto va a mejorar tu salud. No, tiene que ser un tequila elaborado de forma artesanal, ancestral, como se hacía anteriormente, que tarda mucho tiempo en elaborarse. Entonces hay que tener nada más cuidado con esa parte. Entonces no se justifica que le digas al paciente, tómese 3 copas de vino a la semana, porque bueno, le tienes que decir qué vino se tiene que tomar, cuidar la cantidad, de la concentración, la fabricación y demás, para que en realidad sí le dé o le cause efectos pues favorables a su salud. Así que hay que tomar en cuenta esos detalles. Cuidarlos es fundamental para evitar problemas a mediano o largo plazo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. En el caso de la dieta mediterránea, se utilizan algunos alimentos, pues, como decíamos, diferentes a los que cotidianamente estamos acostumbrados. Yéndonos de abajo hacia arriba en la lista que vemos del lado derecho de la pantalla, menciona hacer ejercicio todos los días, tomar agua entre 1,5 y 2 litros al día, arroz, pastas, pan y patatas se consumen de 1 a 2 raciones en cada comida principal, que es la base de los carbohidratos. Recordando, arroz integral, pastas, no quiere decir que comas sopita de la mujer, no, de las sopitas aguadas que preparan las mamás, no. Son pastas elaboradas de forma artesanal otra vez. No nos basta con consumir
pastita, ¿no? Hecha, pues, no es un buen carbohidrato en realidad. Aquí sí, a diferencia de en algunos supermercados, sí puedes encontrar buenas pastas preparadas de forma muy artesanal. Obviamente son muy caras. Pero bueno, es la idea de este estilo dietético, del tipo de alimento que se consume. Aceite de oliva para cocinar o añadir a la comida se consumen de 1 a 2 raciones por cada comida principal. Frutas de 1 a 2 raciones en cada comida principal. Lácteos de 3 a 4 raciones al día. De hecho, si regresamos al de las frutas, de 1 a 2 raciones en cada comida principal. Dice que entonces deberías comer de 3 a 6 porciones de verduras al día, de frutas, perdón, al día. Lácteos de 3 a 4 raciones al día, entonces muchos lácteos para bajar la cantidad total de carnes. Vegetales, más de 2 raciones en cada comida principal. Deberías comer más de 2 porciones de verdura en cada comida. Si nos ponemos a pensarlo, ¿cuánto es una porción de verdura? Para ver si realmente nosotros consumimos esa cantidad total de alimentos. Si nos ponemos a pensarlo, por ejemplo, ¿cuánto es una porción de lechuga? A ver, ¿cuánto es una porción de lechuga? 3 tazas. 3 tazas. ¿Cuántas tazas nos comemos de lechuga, por ejemplo, en una comida? ¿Realmente nos comemos esas tazas? No, ¿verdad? Realmente no consumimos la cantidad total. Ya se va a acabar el tiempo, entonces salimos y volvemos a entrar para continuar.